Buenas noches, buenas noches o buenos días, ya cuando estéis viendo este live. Sí, ya sé que aquí es un poquito más tarde, son las 11, pero es cuando lo he sentido y veo que es el momento adecuado por lo que está representando pues el mensaje que he puesto, ¿no?, en el título del vídeo. Se han cambiado muchas pantallas y creo que es conveniente poder ir avisando qué efectos pueden tener y cómo lo vamos a tener presente. Me gustaría acabar, así que no te vayas, porque al final del vídeo, sí, porque la última vez no lo avisé, voy a hacer un decreto donde verás que las palabras y sobre todo la alineación van muy ligadas con este momento en el que estamos pasando. Mi intención sobre todo es que podamos tener cada vez más presente el origen real del por qué estamos aquí, y sobre todo como compañeros y todos los que nos podemos ver, sentir realmente que lo estamos haciendo por el más alto bien de todos los que conscientemente están despiertos y saben que representa estar ahora mismo en este presente, en esta dimensión y en el planeta Tierra. Entonces sé que si eres nuevo, mmm, puede ser que si no estás al día un poquito pues de lo que hablamos se comenta. Es normal que a veces la mente nos pueda intentar mmm, querer buscar más información. Yo te recomiendo que en estos puntos no quieras buscar, o sea, no intentes ubicarlo, déjalo pasar, pero sí que es importante sentir que la confianza de uno mismo está en la coherencia de sus actos. Entonces, cuando empezamos a comprender que todo lo que sucede en nuestra vida es porque ha tenido una correlación, es como no hay nada por sorpresa, ¿no? Aquí creo que las cosas caen por sí, por su mismo peso. ¿Se escucha bien? Claro, yo empecé aquí a hablar. ¿Alguien dice que no se escucha bien? Se escucha bien. Y si no, pues yo creo que es el volumen de cada uno. Bueno, perfecto, se oye bien. Bueno, si no puedo poner un poco más de tono, pero no sé. El último live, uy, que se ha quedado aquí, sí, ¿no? El último live fue bastante power, que dice Lorena, qué subido, no me he quedado que no podía ya, ni muchos se fueron incluso a entrenar después de lo que pueden escuchar. Bueno, como estaba poniendo, o sea, lo que estaba comentando y lo que he puesto justamente en el título del vídeo, porque hoy ha sido un día de muchísimas revelaciones durante toda esta semana y viendo lo que se está aconteciendo, vamos a ver partes donde definitivamente hay situaciones que ya han concluido y otras están por determinarse. Pero en estas últimas, gracias, en estas últimas la palabra la tenéis vosotros y sobre todo poder tener claridad a la hora de saber qué vamos a tener en cuenta y hacia dónde te quieres dirigir. Entonces, yo sé que muchísimos de los que estáis aquí tomáis cursos, escucháis, como bien comentaba en el vídeo anterior, que te recomiendo que vayas más que nada por todo lo que está sucediendo y sobre todo recordar que cada uno lo que está viendo es el acuerdo de visibilidad, el nivel de conciencia y como he puesto en esta imagen, esto siempre se ha sabido. Los iniciados, los maestros y la capacidad de entendimiento es distinta a cada uno. Entonces, por eso veréis que hay personas que os continuáis y otros que no pueden seguir porque no van a la misma velocidad y puede ser que se tomen medidas para que podáis hacer una introspección mucho más profunda. Entonces, ¿qué puede pasar en este momento? Que muchísimos, ¿no?, casos tengáis que hacer un parón de ir hacia confirmar vuestra intuición. Esto significa que incluso tema de grupos, tema de relaciones, tema de acciones que a veces uno no se replantea de si lo está haciendo, si eso le suma
o le sigue potenciando para seguir calibrando, ¿no? Porque muchas de las veces estamos recopilando información o estamos haciendo ciertas acciones, pero no sabéis si representa el nuevo movimiento. Por lo tanto, a los que realmente han pasado por un entrenamiento anterior, veréis que hay situaciones en vuestra vida que han cambiado. Ejemplo, trabajos, relaciones con compañeros, relaciones con parejas, o sea, todo ha podido tener con familiares. Entonces, sigilosamente ha habido un cambio, pero las versiones antiguas no se han dado cuenta de que ya no pueden actuar o no pueden incluso, ¿no? Yo ahora, hace poquito, yo tenía, bueno, he empezado a cerrar muchos de los grupos que tenía por una sencilla razón. O sea, yo soy súper transparente en esto. Cuando nosotros estamos haciendo un cambio, claro, los grupos que tienes representan las acciones del movimiento de entrenamiento que te has hecho en otra versión de ti. Entonces, cuando ya se te confirma, cuando ya han dado las nuevas posiciones, por decirlo así, y si no entiendes qué representan una nueva posición, es que deberías seguir un poquito el hilo, a lo mejor, de los vídeos anteriores o ver un poquito más cómo está el día, los que comprendemos que estamos conectados pues a la evolución, al orden divino, a lo que representa quizás seguir expandiéndonos. Y aquí voy a hacer un inciso. La expansión es perfecta para todo el mundo. Lo digo porque hay personas que van a elegir situaciones que a lo mejor necesitan entender un poco más de oscuridad, que no es que sea malo, sino que le puedan hacer un poco más de sombra para integrar mejor ese dato. Entonces, recordar que hay memorias en el inconsciente o tenemos información tan oculta que se necesita hacer el contraste, necesitas aprender a catalizarla. Y a veces son situaciones que nos pueden llevar a tomar medidas o incluso protocolos muy estrictos para poder desarrollar solamente esa información. Por lo tanto, puede ser, a muchos os va a venir una sensación de expansión, ¿no? Que tengo ganas de viajar, tengo ganas de hacer, tengo ganas de estudiar, estáis mucho con el tema de los estudios, estamos, bueno, yo al menos estoy recibiendo muchos de vosotros que tenéis ganas de continuar, de poner orden, de tener nuevas herramientas, y hay otros que ya las tienen y dicen, no, ahora me toca trabajarlas para mí, tengo que saber ver qué es esto. Y luego están los que ya llevan un nivel muy avanzado, que están al frente pues de grupos, están al frente de personas donde ya llevan años y saben qué código de sonido, porque estamos trabajando un sonido de voz, y están perfeccionando para generar el movimiento correcto, ¿vale? De esa vibración, de ese nodo. Entonces deberían tener solamente una forma muy prudente de trabajarlo, y eso significa que muchos pueden ser que se distancien de ciertas situaciones y de ciertos eventos o cosas que antes estaban haciendo, pero no es que sea malo. Es que aquí no, esto es importante eh, esto es importante que la gente entienda que nunca está ni bien ni mal, simplemente es como observar porque uno en la misma cocina está haciendo un pastel y el otro está haciendo un pan y el otro está haciendo un guiso. Es decir, es que cada uno tiene un entender diferente, aunque sea el mismo espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando va a salir ese pedido, uno ha pedido el postre, el otro ha pedido el primer plato y el otro ha querido un poquito más de guarnición o ha querido acompañar el plato pues con el pan. Pero está bien. Entonces, cuando nosotros nos estamos basando en todo un recorrido y podemos captar mucho más la información del presente, que son nuestras acciones, que son cómo nos llega la información, si la información que nos llega es correcta, si cuando nos ha llegado la información la podemos corroborar y no es confusa, no te distorsiona, no te mueve, no hay dependencia, muy importante, no hay dependencia. Hay muchas personas que van a tener que entender que si algo o alguien te genera dependencia, por ahí no es. No es por ahí, porque si no no se estaría creando o sea, la conexión a los planos superiores, que la conexión en los planos superiores representa
pues la telepatía. Entonces hemos hablado muchísimas veces que en estos casos, si nodos de una misma red, se han hecho las posiciones, o sea, se han modificado ciertos escenarios y claro, cuando hay un cambio de un escenario porque se está generando una vibración diferente, por eso he puesto ese tipo de imagen para que veáis que la que está entrenando está en medio y luego tiene pues todos pues los asesores, vamos a decirlo así, yo muchas veces en canalización me lo muestran así, como la imagen que tenéis puesta pues en la portada de este vídeo, ¿vale? Donde están todos tomando ciertas perspectivas mostrándose en una jugada. Entonces, claro, como es arriba es abajo y como a veces veamos el espejo si hay un filtro mal dado o la persona no lo está entendiendo bien, por ejemplo, ha pasado muchísimas veces que aunque esté claro arriba, si hay mucho ruido abajo, no han limpiado bien o el filtro o uno de los compañeros se ha podido quedar un poco atascado, se hacen los movimientos si hay algún punto donde se ha quedado bloqueado o realmente hay otra versión diferente. El portal es importante, todos los días son importantes, pero sí que es verdad que suma cierta energía. Entonces, yo por ejemplo aquí se ha levantado un vendaval impresionante, han sido días muy reveladores, yo llevo un rato canalizando, si veis por alguna razón el día 4, ¿no? El día 4 parece ser que yo y varias personas estuvimos metiendo muchísima información en las redes y yo de repente pues hice un live que no sabía ni que tenía que hacerlo, pero con el decreto y hoy justamente quiero hacer arquetipos y programaciones de no evolución. O sea, quiero decir justamente hoy, ¿vale? Para que podamos entender que hay arquetipos y hay personajes que hemos creado que no evolucionan. Entonces, alguien tiene que decir, oye, esta versión de mí me lleva a evolucionar. Y claro, a veces no nos recordamos porque vamos en piloto automático y nos hemos quedado atrapados en ciertas pantallas donde creemos que ese es el sentido, que lo tiene. Pero cuando hay una fuerza mayor, cuando tú te has preparado quizás en muchas ocasiones en la vida, llevas un bagaje de la antigüedad de tu alma o has captado un movimiento donde hay que hacerlo, ¿no? Porque es que, como he repetido, la constante es que no dejamos de evolucionar, es el misterio, ¿no? Del universo, somos aquellos iniciados que siguen en esa eternidad, de alguna manera matizando la evolución de todo lo que ha evolucionado. Es decir, es que cuando lleguemos, pues os digo, si hoy en día uno cree que el llegar a iluminarse ya acabó, no es por ahí. Como siempre va a haber algo y honestamente siempre va a haber esa ilusión de haberlo conseguido. Porque cuando crees que no puedes ver otra cosa, de verdad necesitas entender ciertos movimientos. Por eso a veces en la noche oscura o estos momentos que hemos pasado muchos donde crees que no hay otra de que meterte hacia adentro, es un descubrimiento hacia ti impresionante. Es conectarte con otra fuente de información donde no podías captar un lenguaje mmm, de, de geometría, vamos a decirlo así, porque tu vibración no era apta para procesarlo pues con la capacidad de tus nuevos receptores. Es decir, es que tus receptores no podían vibrar al calibraje de esa geometría y hacértelo visible. Entonces, es muy importante lo que estoy diciendo porque veréis en vuestras pantallas, y vuelvo como la otra vez, el otro día lo dije como 8 más caña, pero vais a ver que no se van a dar ciertos escenarios y después vais a ver por qué no. Es decir, habrá personas que dicen, uy, ¿por qué ya no puedo? Entonces, ver cómo cuando pase el tiempo, la reacción de esa persona, el pensamiento de esa persona, cómo tú te has quedado cuando has hecho esa acción, y todo llega. Se van a revelar muchísimas cosas que estaban ocultas. Es momento de mucho orden y va a venir mucha verdad. De tal punto que muchos vais a tomar un empoderamiento que jamás se ha optado y de ahí nuevos líderes y personas que están al mando con esa claridad de decir, no, esto es lo que voy a hacer, tiro para adelante y no va a haber un miedo como antes se ha sentido porque es una certeza de que te has conectado a una red. Cuando te conectas a la red de la misión, a la red de ese orden divino que estamos asistidos, pues
Y algo aquí, por eso vuelvo a repetir, el tema de que haremos un decreto o sobre todo los que estamos aquí en la intención creada en este punto, y fijaros que no aviso, yo no hago una preparatoria de cuándo va a haber un live, me gusta ver los que estamos in situ, o sea, acabo de meditar, me he dado el baño, estaba canalizando, digo ahora. ¿Por qué? Porque a veces si preparamos, ya viene demasiado observador y se ya va, hay una expectativa. Recordar que lo peor que puede pasar muchísimas veces es crear una expectativa. La expectativa frena el presente, porque la expectativa te lleva a estar a un futuro que va creando con las ideas que tienes ahora y no te deja ver nuevas porque estás en un movimiento que no es este. Entonces, cuando uno siente, cuando uno se abre, cuando uno sabe realmente la valía y sobre todo lo que ha sentido y el valor de lo que le ha hecho sentir ciertas circunstancias, tiene más valor o tiene más certeza aquello que sabe para qué lo elige y de qué forma, a pesar de las circunstancias y lo que le ha hecho crecer, recordar que no es lo que pasa, es lo que tú interpretas y lo que te hace evolucionar, y esto muchas personas no lo van a entender. Va a haber situaciones que vais a elegir y la gente va a decir, pero ¿por qué eliges esto? ¿Por qué va a ser de esta forma? Porque en tu adentro, en tu más profundo ser de ti, hacia lo más oculto, era la única manera de poder profundizarte, porque sabes que estás asistido con una cuerda. Es como yo he puesto muchísimas veces un ejemplo. Imaginaros que estáis buceando y tenéis el barco arriba donde están vuestros compañeros que os están aguantando la cuerda, ¿no? Entonces sabéis que los que hacéis buceo estáis, el que ya o no tiene oxígeno o cualquier cosa tiraría de la cuerda y le sube. Yo siempre lo he visto así y es tal cual. Por eso no podéis perder la comunicación arriba, porque no es lo que estáis viendo abajo. Estaréis cogiendo, imaginaros que estáis investigando, haciendo, no sé, un vídeo, pero os ponéis a hablar o os ponéis ahí, no sé, os quedáis enredados, un bicho, ¿no? Os ataca, que ha pasado muchísimas veces. Entonces vosotros podéis decir, oye, aquí hay un peligro, sacarme de aquí, ¿no? Entonces, si vosotros no dais el aviso a tiempo o no sé qué está pasando o no hay una conexión directa, una información, la mayoría de los casos, ¿no? que hay malos entendidos es porque falta información. Pero pueden haber muchísimos decir, fijaros, voy a poner otro ejemplo, del que está buceando a lo que se ha entretenido y desde que sube al barco, cuántas cosas pueden pasarles por la cabeza a los que están arriba. ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué tarda tanto? ¿Habrá cogido estrellitas de mar? ¿O estará mirando los peces? ¿O cuántas fotos? O sea, pueden decir un montón de cosas. Y él, el que está tirando del acuerdo, era porque no se dan cuenta. O sea, hasta que no llegan al barco y tienen una conversación y detallan lo que él ha hecho debajo y lo que ellos estaban haciendo arriba, no hay una confirmación de los hechos, porque tiene que haber un registro. Y después de ver la profundidad y ver lo que estaba arriba, que por qué se tardó o por lo que fuere, ¿no? O es decir, el tiempo que ha recorrido o si realmente se ha concluido pues la misión o la tarea que tenía que hacer, no daría por válido esa misión. Entonces, hay momentos incluso que ha podido pasar donde hay otros buceadores que se han quedado ahí hablando con otros o perdieron la noción del tiempo y han empezado a subir la cuerda como diciendo, que tienes que salir de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, pues, por el despiste, por las prisas, te puede dejar las cosas abajo o las conversaciones a medias, sí, que eso también puede pasar, pero se concluye porque es más importante lo que venías a hacer a veces a lo que tienes que estar haciendo. ¿Se entendió? Síncrono, síncrono y asíncrono. Vale. Entonces, digo esto porque no todo el mundo está en las mismas esferas de procesar la información, ¿vale? Dentro de todo lo infinito, tenemos que hacer lo finito, es decir, no se puede calcular algo, es imposible, por lo tanto, hay cosas que tenemos que darle el orden cuantitativo en el momento de un registro para no entrar en una locura.
Mucha gente me ha preguntado, Elena, ¿qué representa una despersonalización? Cuando una persona entra en muchísima luz, cuando empieza a poder ver que todo es posible, necesita saber dónde tengo mi personalidad aquí para poder vivenciar aquello y no perderme, porque no podrías procesar algo. Es decir, es como aquella que ahora soy tu madre y ahora no lo soy, ahora quiero ser bombero, pero ahora quiero ser jardinera, pero, o sea, la velocidad que vamos, con las leyes que estamos, se perdería la coherencia. Podría ser, pero no sería ético, no acabarías teniendo nada seguro. Entonces, en este planeta, para tener una continuidad, nosotros elegimos ciertos avatares, vamos a decirlo así, que nos dan una formación, que nos damos una preparatoria inclusive antes para hacer una simulación de crear ciertas emociones, que esto hace años lo vengo diciendo justamente también en clases de esferas, es decir, por eso se interpreta muy bien cuántas personalidades inclusive puedes desarrollar en ti, porque cada personalidad te lleva a tener un escenario diferente. Entonces, claro, aquellos que no entienden el acuerdo permanente que traes porque vienen con toda la jugada que es el final, ¿no? Es como hay personas que te lo puedes encontrar solo, vamos a poner, tú vas a entrar a un edificio y te encuentras a la chica que está limpiando, pero tú no mantienes una conversación con ella. Tú vas directamente pues a la primera planta o a hablar con la secretaria o a hablar directamente con el director. Con el director posiblemente tengas una afinidad, pero te puedes encontrar personas, no de relleno, sino personas que están, y a lo mejor puedes tener afinidad, pues si te vas a tomar un café con la camarera, pero no va a ser algo que quizás el ejemplo de salir de la puerta de ese lugar y vayas con el director a tomarte un café y del café te salgas y cojas tu coche y te vayas a tu casa, a lo mejor con tu amigo que es director o secretario, no es lo mismo. Y esto es lo que tenemos que entender. Por eso veréis que hay jugadores que da igual lo que vayamos a hacer, pueden convertirse, que estamos en la oficina, pero si nos vamos a tomar un café, vienen a tomar café, y si nos vamos a tomar, no descansamos, descansan también, y van haciendo todos los pasos porque entienden todo el movimiento. Es decir, te pueden ver como líder, te pueden ver como empresaria, te pueden ver como mamá, te pueden ver como vulnerable, te pueden ver de todas las posiciones y no te van a condicionar por llevar solo lo que representas. No, no, es que yo solo te veo como la jefa. No, no, yo solo... Esto no va a pasar. Entonces, esto vais a empezar a daros cuenta con qué claridad empezáis a ver a detalle. Porque veréis que hay arquetipos que, como ya habéis cambiado la función, no se va a activar. Es como ya, porque, por ejemplo, la connotación de cómo se ven las empresas, los compañeros, cómo se ven las familias, las relaciones, ha cambiado. Ha cambiado los que estamos en este tipo de juegos. Entonces, como viene desde una orden superior, que no es que nadie mande, sino es que viene una nueva energía, que esa energía es la que va actualizando las versiones que estaban pues ya transitadas, veréis que muchos han dado un cambio, pero para seguir mejorando y para seguir continuando con la misión. Por ejemplo, entonces, si el que está hablando de negocios se les ha hecho un poco tarde y tienen que salir del edificio, como comprenderéis, la camarera se queda ahí, pero ellos siguen continuando, ¿sí? Y van llegando justamente al lugar que representa, o pueden hablar justamente de la tarea en otro lugar. ¿Se entiende este punto? Vale. Continuamos. Luego la otra parte. Todos aquellos que van a empezar a tener una canalización se va a empezar a demostrar más la certeza cuando, porque veréis, está pasando algo súper curioso y esto muchos lo saben, nueva energía, nuevas versiones, nuevo registro, así. Entonces vais a entender los que estáis canalizando, pero a nivel telepáticamente y teniendo conversaciones con compañeros que evolucionan. Los que no evolucionan no lo vais a poder tener, ¿sí? La misión por encima de todo. ¿Por qué? Porque nos vamos a expandir tanto y nos estamos expandiendo a nivel sensitivo tanto que se van a activar nuevas capacidades en nosotros, los que están llevando a la parte cristalina,
no, todo nuestro cuerpo está cambiando a una vibración superior. ¿Y esto qué significa? Que nuestro cuerpo de luz empieza ya a procesar la geometría que nuestros ojos no veían, porque era lo más denso. Pero sí que procesamos el lenguaje energético, que es el que empezamos a hablar ya hace rato, que por eso muchos dicen, Lorena, no te entiendo, pero hay algo que me hace sentir. Vale, era mi energía que te hace estar ahí, pero las palabras, no hay una palabra. No se puede traducir un concepto energético porque es una calidad de vibración, que la calidad de la vibración lleva unas acciones transitadas y es un código vivo que el que no lo ha experimentado no lo va a poder tener. Entonces, no se va a poder permitir, dependiendo de las circunstancias de la persona, este tipo de vínculos porque quizás otros interfieren en el campo de conexión. Ejemplo, yo como he dicho al principio, para tener más claridad en el mensaje, más tener el centro, porque sí que estoy teniendo una continuidad de tener cada vez más responsabilidad en lo que estamos diciendo, más que nunca, porque hay mucha distorsión. Ahora cada uno está hablando por lo que está canalizando, pero todos sumamos a un objetivo mayor para que no haya interferencia, para que no se cuelen otro tipo de energías, si se cuelan poderlas procesar, de dónde ha venido, o sea, para que no tengamos tantos despistes. ¿Por qué? Porque muchos hemos estado entrenados. Entonces, ¿cómo ha sido el entrenamiento? 2022, 2023 nos entrenaron a muchos para entender lo que era la falsa luz, lo que era un hackeo y cómo era justamente algún tipo de trabajo de magia, cómo se puede hackear, cómo se pueden filtrar pensamientos que no eran nuestros, cómo en nuestros sueños se han metido inclusive tipos de situaciones que no eran reales y luego viene la información real cuando tú sigues y sigues y sigues conectada y sigues y sabes dónde estaba la verdad. Y la verdad está por encima del juego. Entonces, aquellos que han defendido la conexión que sabían que era inamovible, a pesar de lo que estaba viendo en la pantalla, son las que han podido decir, has aprobado, porque no te hiciste personal nada de lo que pasó. Entonces, han habido pruebas muy fuertes y desafiantes, tantos que, a lo que hablamos de despersonalizar una persona, hay personas que cuando se fragmentan tanto no pueden contener un ritmo. Digamos que es que la torre se cae y al caer toda esa torre vuelven a empezar de cero y el ritmo ya no les toca en el nivel. Es como cuando repites un curso. Entonces está muy bien repetir un curso, pero ya no estás con los compañeros que tenías antes, entonces no lo puedes ver. No te pone la misma clase, entonces estás cambiando de maestro, estás cambiando incluso de aula, ¿no? Y esto es lo que ha pasado. Entonces, claro, no es lo mismo ir a que te cambien de aula a una versión mayor, ¿vale? Donde ya tienes otro escenario y es evidente porque manejas la velocidad que traes que estés continuando ahí. Y entonces nadie puede hacer responsable a otro porque aquí ya esto que la culpa es de mi hijo, la culpa es de mi marido, eso es que ya no está. Hace rato que lo vengo diciendo que el papel, el arquetipo de salvadores no puede estar activo. Porque si tú interfieres en el libre albedrío de un compañero o justamente a lo que están llevando su proceso, es como hacerle los deberes. Entonces tú, inviertes energía en el otro, más que nada porque tú te sales de tu línea, dejas de marcar tu posición, entonces haces otro desorden, porque alguien tiene que ocupar tu lugar. Entonces esto me parece que muchos, bueno, hemos tenido que saber que no era el lugar incluso correcto de tener que estar dando, porque en esa medida en el que observaba no te daba, nadie te podía reemplazar tu posición, ¿no? Es como entregabas tanto para mirar a un lugar que estaba a una escala menor, que no es que sea mal, porque todo el mundo tiene una más o peor, o más rápida o menor, o con más velocidad, con menos velocidad, pero justamente era importante para decir, es que cuando tú te mueves de tu objetivo, te mueves con el otro no entiende porque tú has hecho los deberes de él, entonces tampoco estás registrando tu posición. No sé si me explico. Entonces, si faltas mucho, pues alguien tiene que estar ahí. Por eso, ¿qué se premia? ¿Qué se marca? Aquellos que continúan siendo coherentes hacia su objetivo. Ahora, el objetivo no es que soy profesora de yoga y no me muevo de ser yoga, no. Tienes matices, o sea, puedes hacer más cosas. Luego hemos visto muchas personas donde tienen una forma de ser
¿no? O sea, tiene unas posiciones claras donde han marcado un entrenamiento previo antes de reencarnar, un acuerdo, ¿no? Porque tienes que pasar por muchos filtros, es decir, en planos superiores no hay la mente que tenemos aquí, pero cuando bajamos nos prestan un avatar, que el avatar está lleno de, vamos a decir así, de memorias, de todo el árbol genealógico, de cosas que las tienes que quitar lo antes posible para que tú proceses tu propia luz. Entonces, la gente se queda enganchada en el transgeneracional, no avanza. Y lo vemos cuando todavía los cuerpos se siguen enfermando. Entonces, en vez de poner la solución, de entender lo emocional, se drogan, como digo yo, con medicinas y para anestesiar justamente el síntoma, pero no profundizan. Entonces, muchas personas han quedado con efectos secundarios y esas no es que estuviera mal. Es como una semillita que no ha germinado bien porque no estaba en un lugar fértil o no supo cultivar bien o no supo ver si venía una plaga, si tenía pues a lo mejor un insecticida a tiempo, no fue hábil. ¿Es malo? Bueno, no, es que el fruto no se ha dado y lo veo yo que tengo huerto. O sea, cae, por ejemplo, con el vecino, cae un chaparrón, yo tenía pues una parte bien posicionada, mis tomatitos han salido. Entonces, a los compis, por ejemplo, a los vecinos, todos los tomates, le ha venido pues un hongo por de tanta humedad y se la metió desde dentro y se ha hecho a perder todos los tomates. Los míos cherry no, esos pequeñillos, pero ya tenía un poquito más de habilidad con todo lo que hicimos, ¿no? El año pasado y la información. Entonces, claro que la información es poder. La información nos da justamente una posición determinada porque, no puedes culpar al que no sabía, pero sí que hacernos responsable cuando ya lo sabes. Entonces, de ahí a cuánta información te ha sido útil y de qué forma la aplicas en tu pantalla para saber si continúas con aquello que realmente representa, porque otra es, si a uno no le gustan los tomates, pues ¿para qué vas a sembrar tomates, no? Porque se ha puesto de moda comer tomate cherry o porque no quieres bajar al supermercado, pero o a lo mejor tienes alergia, pero es que algo tan tonto y tan simple, llevamos personalidades que no nos encajan y no tenemos la fuerza de decir esto no lo quiero más o para qué quiero ser esto, a quién tengo que convencer. Y viene mucho esto, viene eso, a quién tengo que rendirle cuentas. Y cuando te des cuenta que no le tienes que rendir cuentas a nadie, sino de qué forma estoy hablando, para qué estoy hablando y qué quiero conseguir justamente en esta conversación, la cosa cambia. Porque, como hablamos la última vez, es una proyección. Entonces, claro, aquí ¿qué pasa? Que cuando uno no genera su propia energía limpia, porque está lleno de dudas, porque se ha enfrentado a muchísimos escenarios, esos escenarios estaban creados con ciertas expectativas, defraudas justamente las personas que te observan porque cada uno viene a hacer algo diferente. Entonces, si no cumples sus expectativas, también puede ser que te dejen de observar como te tenían. Entonces, esto es peligroso porque tienes que tener mucha fuerza de convicción para que todo lo que te observe esté contento y eso es un desgaste, ¿sí? Eso es un desgaste. Entonces, la habilidad de ser un maestro, una chispa de luz, es decir, la parte divina es decir, que ya sabes, disculpar que me pica la nariz, oye, siempre que voy a hablar, mira que hacemos, pero no ha empezado a picar. Ahora dirás, si estás hablando, o alguno de estos que si te pica la nariz, no pasa nada, es que cuando te pica la nariz, porque te pica la nariz, ¿sí? En este aspecto, que a veces más de un divulgador o compañero le ha pasado igual, no sé por qué es, ¿vale? Pero que a veces a alguno no le deis más vueltas que simplemente el que está hablando más de lo normal ahora. El observador que era el observado. Sí. Entonces, importante porque va a llevar momentos que la mente os va a generar tantos escenarios como ideas le deis. Entonces, si tenéis muchos escenarios que justamente son físicos y no tenéis la capacidad de poder tener o concluir ese escenario con una totalidad, corres el riesgo de desgastarte. Y la persona que se desgasta cuando va a cambiar de escenario no tiene la luz en todo su cuerpo.
Entonces se vuelve a quedar repitiendo lo mismo porque no puede subir a planos superiores. Creo que esto se puede entender bien. Entonces, ¿qué nos lleva? Justamente a que la parte intuitiva y telepática, que es lo que lo sé que te pasa, entonces no hace falta invertir tanto tiempo en tener tantos ejemplos, sé que es eso. O cuando te viene alguien una persona a la cabeza, vale, está así, pum, estás a. Pero dentro de esa sensación, luego cuando la amplificas, ha sido esto, lo otro. Pero ¿cuántas personas han quedado repitiéndose un escenario cuando ya sabía lo que pasaba, pero no saben qué hacer? ¿Os acordáis del ejemplo que he puesto tantas veces, lo del vestido? Es como una persona habla del vestido azul. ¡Ay, qué bonito el vestido azul! ¡Ay, cuántos volantes! ¡Uy, mira qué botones! ¡Ay, pero es de la época tal! ¡Ay, pero... Y viene otro y dices, bueno, pero ¿qué hago con el vestido? ¿Qué hago? ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? ¿Lo devuelvo? ¿Me lo pongo para la fiesta? O sea, ¿qué voy a hacer con el vestido? No me vale, me lo he probado. Entonces hay uno que tiene que decir, vale, todo bien, pero ya sabemos que es azul, sí. Y empieza a cortar esa energía. Y ahora están, vale, muy bien, pero ¿qué haces con el vestido? No me hables más del vestido. ¿Te lo pones? ¿No te lo pones? ¿Salimos de casa? Y esto es lo que está empezando a venir. Muchos compañeros decir, muy bien, ¿ya no has visto el escenario? ¿Necesitas seguir hablando más de los volantes del vestido? ¿Para qué? Para decir, y si no, está la típica que se sigue dando vueltas, ¿no? Mirándose al espejo con el vestido. Entonces, ahí uno dice, oye, tú misma, yo ya me voy, ¿no? Porque se me va a hacer tarde incluso a mí. ¿Seguimos con eso? Sí, poner expectativas en los demás y vivir y actuar en función de lo que se cumpla o no es cierto modo privable de su libre albedrío. Hemos de fluir entre... Sí, claro, luego otras personas es como hay que fluir, hay que tal, pero claro, es como todo. Vamos a ver, va a haber momentos en la vida donde una persona necesite un año para procesar algo, incluso 15 hay gente que necesita una vida para procesar una dimensión. Y hay personas que vienen con un bagaje y son maestros de otros planos que en un día te pueden hacer una integración de datos y decir, ya sé cómo es esto. Y en 20 minutos decir, ya sé cómo es. Por eso veréis que es, mm, es muy necesario momentos de soledad, pero porque necesitan más recarga. Y ahí están todos los que en alguna vez han sido criticados o juzgados porque la capacidad de entender justamente el escenario de que necesitaba su modo ermitaño, han tenido que defender ese espacio porque no eran conocidos con lo que habían manifestado. Y ahí se cumple una parte a lo que no sabía el que estaba buceando con los que estaban arriba con la intención. O sea, ejemplo, si yo me voy a bucear y digo, voy a hacer esto y esto, yo soy coherente, digo, oye, pero si tardo más de media hora, me avisáis o me subís. A mí no me extrañará cuando me tiren de la cuerda, porque cuando me tiren de la cuerda digo, ostras, ya pasa la media hora. Pero cuando no hay intenciones claras, cuando nadie dice lo que va a hacer ni para qué lo va a hacer, cada uno puede pensar cualquier cosa y ahí es cuando uno le tira, te des tiempo, el otro se enfada porque me has tirado antes de lo que yo no me ha dado tiempo a coger lo que quería hacer. ¿Me explico? Los otros, oye, pues ¿cuánto tarda? ¿Cuánto iba a decir? O sea, tengo pipí. O sea, puede pasar mil cosas. Entonces, como comprobaréis, la comunicación es fundamental. Pero la comunicación ya no va a ser porque te llamo y te cuento, no. Es que si yo soy correcto con la forma de vibrar en mí, cada vez que tú me veas, cada vez que nos mostremos en un mismo plano, aquí nadie duda nada, porque es un tránsito donde todos sabemos lo que estamos siendo. Entonces, se agiliza muchísimo más, porque cuando una persona habla desde una carencia, esas personas que preguntan en qué y cómo se hace o cómo qué herramientas y esto, no están hablando con una seguridad porque preguntan, yo por ejemplo, que soy maestra, parte de mi academia, veo muchas veces en cuando compañeros me preguntáis o mis alumnos me preguntan ciertas, o sea, formulan preguntas que no están hechas desde un empoderamiento, sino desde una inseguridad. Entonces, esa inseguridad está hecha desde... No, es que si tú te encuentras en este plano, no estás en este. Entonces, el que habla desde aquí es como sé lo que estoy haciendo. Es que voy a tirar para... O sea, ¿dónde llego más rápido? Derecha, izquierda, pero tú sabes que vas a moverte. No es lo mismo decir, oye, ¿y qué pasaría si me muevo para la derecha o para la izquierda?
O sea, ¿qué puedo tomar? ¿Me puedo mover? O sea, es muy diferente el me puedo mover, decir, ¿para dónde voy? Pero ¿no sabes qué? Voy a tomar la derecha y si veo que me equivoco, tiro para la izquierda. O si no, voy a moverme. ¿Sí? El nivel pregunta corresponde al nivel jugador. Por eso cuando muchas personas me preguntáis, es, mm, es como decir, hay un punto de que ya incluso desde mi posición es arriesgado responder. Es arriesgado a los que estáis aquí que no tenéis una información, o sea, no hay... Yo para responder, ahora mismo ponemos nombres. La mayoría de personas no tienen ni sus nombres correctos en los perfiles, porque a lo mejor hay un miedo, porque os dan, porque no mostráis vuestra propia información, porque son frecuencias diferentes y pretendéis entender algo porque todo el mundo lo comenta o lo detalla pensando que a vosotros os va a llegar la información que necesitáis. Entonces, es como que no es correcto porque hay preguntas que no necesitáis saber la respuesta, porque sería comer un fruto, ¿vale? A destiempo. Y eso es cuando se genera también, ¿vale? Una fisura psíquica. Porque cuando tú te fisuras psíquicamente es porque es como todos aquellos que hacen parte de la ayahuasca. O sea, que yo no digo que esté mal la medicina, porque yo en su momento la hice. Pero también sé lo que pasa en varios compañeros cuando han tomado y el otro día justamente hablando con un compañero pudo ver claramente cuando una persona se fractaliza tanto, por ejemplo, con el bufo, que no podía, o sea, no le podían hacer un testaje con la máquina, porque no le salía. ¿Por qué? Porque no estaba aquí. Era tanto, tanto, tanto que no se había expandido que es como no estaba personalizado, se despersonaliza. Una personalidad, ejemplo, yo sé que soy Lorena, que vivo donde vivo, es decir, ¿dónde? Que soy mamá de 2 niños, ¿vale? Que uno tiene 15, el otro tiene 9, es decir, que los nombres de mis hijos, sé cuál es mi función, sé que, o sea, yo tengo medianamente de todo lo que se puede captar ahora para no perder el hilo. Dentro de todo ese movimiento, sé más o menos cómo voy comprimiendo la información cada día. No es que solo soy mamá y solo soy mamá, no. Podemos ser mamá, entonces dentro de toda esa área que uno hace, va comprimiendo y decir, bueno, esto ya de mamá cambia la connotación, no es qué tipo de mamás, ¿no? Y luego qué tipo de trabajo y qué tipo de vida. Pero hay una, ¿sí? Sí, yo por ejemplo tengo las máquinas que miran el aura. Entonces, el otro día con un compañero lo estuvimos hablando y lo estuvimos viendo que él también, viendo a una compañera que le había pasado y que acaba de hacer el bufo, justamente, pues estaba en una reunión y le extrañó como diciendo, o sea, ¿cómo se te ocurre preguntar? Y es que algo no le dejaba tampoco. No puedes hacer tú. Es que no se puede. Es que no le detectaba. Entonces, las máquinas cuánticas, por ejemplo, tengo esas máquinas que muchas veces, lo he dicho, en asesoramiento consciente, ¿vale? O la parte de cuando vienen y la tengo activo o en algún evento lo hemos hecho, es cuando vemos cómo están los chakras, cómo están los meridianos y cómo está pues tu aura, ¿no? Incluso qué color de aura traes. Por eso digo que eso no miente. Cuando hemos visto personas, cuando digo, es que el color es el color. ¿Se entendió? Pero bueno, no, esa no es esta, es otro tipo de máquina, nivel procesamiento correspondiente al ritmo de integración. Bueno, en este punto, para no alargarlo más, ¿sí? Voy a poner la intención justamente de hacerlo del decreto y más que nada para que lo tengáis. Y por favor, a estos que me dicen más lento, lo voy a decir como lo tengo que decir, que el otro de mi compañero me decía que me tengo que reír contigo. Ahora porque estoy más calmada, me acabo de dar un baño y así es. Somos lo que vibramos y estamos en el proceso. Es importante también decretos que cada día vamos haciendo, es como estamos en el proceso. Entonces, ¿cómo estoy? ¿Cómo soy? Soy el proceso. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida que puedes estar mucho más conectado y a veces estás yendo a un proceso porque no estamos todavía con toda la información final. Siempre estamos progresando, entonces es importante que se entienda esto. Porque si yo me encasillo solo con esto, o sea, si yo, vamos a poner un ejemplo tonto y simple. Yo soy Lorena desde que fui un bebé,
Pero si ahora le ves a mi papá hablará por mí y dirá, ¿cuántos procesos ha tenido Lorena? Lorena Martín, desde que es un bebé, como muchas veces, desde que me cambió los pañales, hasta que estoy ahora, decir, hemos evolucionado, ¿no? Pero el nombre sigue siendo el mismo. Pues dentro de esa área pasa igual. Tú eres esa conciencia, pero dentro de ese contenido tú has estado teniendo matices distintos, ¿no? Ahora, pero que yo ahora mismo vaya evolucionando no significa que ahora me llame Pepa, ¿sí? A no ser que haga una petición y me quiera cambiar el nombre, pero si hago esa acción he dejado un registro. En algún momento en esta línea del tiempo, de un día para otro, no que ahora todo el mundo me llama Pepa y nos hemos enterado todos que soy Pepa. No, tendré que avisar, tiene que haber un proceso de cambio a esas personas también que estáis duditativos, ¿no? Si hago un cambio no lo hago. Claro, tú primeramente avisas, solicitas y después se dan los permisos. Que a esto es lo que muchos los ha pasado. A los que se ha permitido dar el permiso, veréis que por vuestras acciones, por vuestra constancia, por vuestra coherencia, se ha permitido cambiar de pantalla. Y hay otros que, y viene la confirmación, libertad cuántica. Me encanta, Jesús, me encanta. Entonces, lo digo por eso. Entonces, vamos allá, vamos a hacer la parte que desde mi intención máxima, este tipo de decretos es para que podáis saber que existe una forma, al menos de entender vuestra psique, y si mi intuición, mi intención principal es hacer red, que tengamos más coherencia, que sepamos para qué estamos aquí, que lo importante es cómo vibramos y cómo sentimos nuestra vibración, que nuestra certeza es nuestra salvación. Porque la salvación es decir, oye, es como regreso yo, cómo me regreso de vuelta. Porque tú no puedes, o sea, tú puedes contagiar tu felicidad, pero no complacer al que, para que sea el otro feliz. No, no, no. Desde tu estado pletórico es el que consigue realmente que los demás entiendan que por ahí es el estado que convence. ¿Se entendió? Vale. Otorgamiento. Jesús, te juro que me encanta cuando pones solo. Vale, pues bueno, como la última vez, ¿ok? Vamos a decir yo nuestro nombre completo, todos con intención, podéis mucho grabar el final, y el DNI. DNI, ¿sí? O el CUR, ¿vale? El CUR sé que en otros países le llamáis CUR, pero es el DNI o el número de pasaporte. Así que a todo esto ponemos intención a todos los maestros, a todos los seres de luz, a todos los que asisten a tomar conciencia en este momento y espacio, justamente a día 6 del 7 de 2024, en esta encarnación consciente e inconscientemente y atendiendo a mi libre albedrío, pido a mis guías y a todos los seres de luz que me asisten a tomar conciencia, a todos los guardianes que hacen que me mantenga protegida, protegido, en todas mis extensiones de mí mismo, que se restauren todos los filamentos que me hacen mantener constantemente una conexión directa con la fuente original. Solicito a mi yo superior y doy permiso para que se eliminen los denominados arquetipos, programas de no evolución, presentes en mi cuerpo mental y en mis esferas mentales, que son aquellos insertados en la psique humana para bloquear su avance, crecimiento y evolución a partir del flujo energético, que desde el yo superior y a través del alma llega al avatar y a su personalidad. Solicito que se borren, eliminen y desprogramen todos los programas asociados y el sustrato de datos presentes en el cuerpo mental para hacer funcionar estos arquetipos, así como eliminar sus topes y programas de protección hasta su borrado y desprogramación se complete. Pido que todo mi entorno sienta el respeto que yo le tengo a él y si hubiera algún amplificador para desatar alguna injerencia, que se desactive para nuestro mejor bien en común con resonancia. Y solicito a mi yo superior y a mi conciencia genética que si por cualquier interferencia en alguna línea del tiempo hubiera alguna modificación de alguna jerarquía de razas que impiden mi propia evolución, que lo modifiquen sin mi permiso y me lo hagan saber para seguir más consciente en mí. Gracias, 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 porque ya ha sido hecho y en unión a Dios yo soy. Es importante que este punto,
cuando tenemos confianza con nuestro equipo, que para entender que tenemos un equipo de luz, tendremos que saber lo que es una relación íntima con el yo superior, con los maestros, con el orden divino, saber que estamos conectados pues justamente con la luz dorada, con la transmutación. Podemos hablar justamente de la llama violeta cuando tenemos algún momento de ofuscación, envolvernos con llama violeta, conectarnos, sobre todo para entregar, ¿no? A veces dices, pues no puedo, no es que te lo vayan a resolver, pero dame las respuestas, darme la confirmación, darme las herramientas, o sea, darme el mensaje más claro, ¿no? Recordarme el mensaje más claro. Pero es importante que cuando tienes un equipo que al menos les avises de que, cuidado, si me pasa esto, te aviso que puede en el momento que nos encontramos, aunque ellos lo saben, pero cuando tú tomas conciencia, y lo digo porque no estaría aquí haciendo lo que estoy haciendo, porque si hace rato vengo diciendo es que nos vamos a meter a velocidades que van a dar vértigo. Y es tanto que nos va a quedar solamente pisar tierra. Cuando digo pisar tierra es ser conscientes que tengamos los pies en el suelo y la cabeza en el cielo. Eso significa conexión máxima con todos mis radares, ¿sí? Y certeza en cómo ordeno la información y que la información tenga sentido común. Y sentido común es que te tiene que funcionar a ti y tiene que llegar a un éxito personal. El éxito, los logros, pues la sensación, la plenitud, el amor, ¿no? El amor por las cosas, el amor como te sientes. Lo digo porque muchos saben que se ponen las pruebas, pero cuando uno se da cuenta que está despierto en el juego, es decir, ya soy consciente de lo que está pasando y sé que porque me está pasando esto, entonces lo vuelves a recargar, lo vuelves a decir como diciendo, me encuentro en esta área, sigo en esta área, estoy aquí. Entonces, para que se vea que cuando tú empiezas a recordar, a decir y a hacer, es como estás mandando un mensaje, ¿vale? Sí, es como vamos a cambiar de elección, te pueden decir, pero me encuentro en esto, ¿qué hago? Pero aquel que no está correcto o que no está presente en su línea del tiempo porque se desgasta, tiene fugas energéticas, las relaciones no son correctas, todo eso puede confundir. Entonces es importantísimo que además a día de hoy tengamos muy claro quién está, para qué está y qué representa la persona que te observa. Y a veces hay personas que les observan opuestos, pero justamente decir, es que tu mirada opuesta me hace recordar justamente el recorrido y el punto de cómo hago mi chispa. Pero si tú no sabes que el que te observa tiene otro tipo de intención, y aquí también es muy importante saber cómo decretar y qué decir. ¿Por qué? Porque en la palabra tiene mucha fuerza. Y no es lo que digo, es cómo lo digo. Si yo digo un decreto y no entiendo ni el decreto, no tienes, son palabras huecas, no tiene sentido. Por eso, aquí os recomiendo a muchos que me habéis preguntado, yo tengo la iniciación del péndulo. O sea, eso fue la volada de todo ese año cuando empiezo a descargar información. A muchas terapeutas que habéis estado haciendo ese curso lo habéis corroborado. Porque cuando empezamos a trabajar con el péndulo, no sabemos a las distintas formas de conectarnos y qué tenemos que tener presentes y cómo se puede bloquear la información o la interferencia o tener esos guías negativos. Entonces, hay protocolos de seguridad y de hecho se ha corroborado que cuando una persona, por eso, si nos fijamos en alguna película de exorcismo, ¿qué hace? Empieza a orar, a orar, a orar, a orar y no deja, no deja. Entonces tenemos al sacerdote ahí, ¿no? Fuerte porque no deja de decretar. Y el decreto tiene mucha fuerza de convicción porque el decreto refuerza parte de esa protección a nivel multidimensional y es como estar todo tu ejército contigo. Entonces es más difícil atacar. Entonces yo creo que a día de hoy todos los que estamos aquí en este tipo de intenciones, de crecimiento, de evolución, la perseverancia, la coherencia, la rutina es fundamental para seguir jugando. Entonces, si tú no tienes una limpieza energética, si tú no sabes activar tus herramientas, es muy normal que te puedas estrellar. Entonces, por eso, el que se forma, el que se entrena,
todos los que nos vemos, todos los que tenemos la capacidad de entender, ordenar nuestra mente, ordenar nuestras ideas, son los que vamos, son los que entendemos, son los que saltamos, son los que realmente podemos ver otro escenario y luego te das cuenta que nunca pasa nada. Porque el llegar al vacío existencial es un punto donde no es así. Una persona a día de hoy tiene un vacío existencial donde muchos lo hemos sentido, te darás cuenta que te falta un dato, te falta una esfera que no estás activando porque todo tiene siempre, es aparentemente un equilibrio, que no es del todo, porque siempre estamos desequilibrados, realmente el universo está desequilibrado, pero deberíamos entender que eso te hace momentáneamente tener ese suelo firme, ¿no? Es como estoy asentado, soy esto. El hecho de que yo ahora mismo de todas las cosas que podría ser, soy Lorena y no Antonia, pues eso me hace decir, bueno, pues cada vez que miro al espejo no me asusto porque digo, es más, tengo una continuidad del reflejo que vi ayer, ¿no? Entonces no entras en tanta locura. Pero cuidado, que nos estamos preparando para poder ir a una velocidad de un pensamiento que lo que pienso lo manifiesto. Por eso os recuerdo que si nos frenan ciertos procesos o ciertas pantallas es para que observes y revises la calidad de tu vibración, de cómo lo vas a emitir, porque no va a ser con la palabra, va a ser con tu frecuencia lo que abras justamente otro tipo de dimensiones. Ahora sí, chicos, os dejo para el siguiente live. Cuando sienta que es el momento, pues seguramente me veréis que a lo mejor abro pues otra parte más personal de un canal, pues poniendo un poco más al día que me hace ilusión. Temas míos más personales, pero no de personales de mi vida, porque hace rato que dije que ni de broma vuelvo a hablar de mi vida personal en redes sociales. Así que a todos aquellos chismosos conscientes que intentáis ver cómo está mi vida, no lo vais a conseguir. Sorry, lo siento, no va por ahí. Yo estoy aquí simplemente para entender, o sea, para mandar el mensaje que me toca y mi jugada me la guardo para mí, ¿ok? Porque es lo correcto. Así no generamos más modos observadores que tienen información innecesaria. Un besito. Os I love you, portaros bien, os mando muchísima luz, conectaros con la fuente, sí, directamente, pedir sobre todo asistencia absoluta y os puedo asegurar que cuando uno pide asistencia os llega. Envolveros de luz dorada y confiar sobre todo pues en que todo se dará en medida de lo que tú tengas que entender hoy. No quieres correr, creerme, que para hacer una maratón primeramente tienes que aprender a andar. Chao, buena nit.